República Dominicana, Santo Domingo, millones de personas, una sola vida cotidiana. Mira a estas personas, personas que trabajan cada día para salir adelante, personas que cuidan a sus hijos, que sostienen a sus familias, que hacen su vida con esfuerzo y esperanza, personas comunes como tú y como yo. Pero, ¿cuántas de ellas estarán viviendo con una enfermedad sin saberlo? ¿Cuántas se habrán levantado esta mañana sintiendo un cansancio que no entienden, una presión constante en la cabeza que atribuyen al estrés, una sed que no parece desaparecer, o un malestar en el cuerpo que simplemente decidieron ignorar? Y si te dijera que existen enfermedades capaces de permanecer en silencio durante años, enfermedades que viven dentro del cuerpo sin mostrar señales claras, que avanzan lentamente, que afectan órganos vitales, mientras la persona que las padece sigue creyendo que está completamente sana. ¿Cuántas de esas personas sabrán realmente qué es la hipertensión arterial o qué significa tener los niveles elevados de glucosa en la sangre? ¿Y cuántas conocerán los factores que día tras día las acercan cada vez más al riesgo de padecer estas enfermedades? Esas preguntas fueron el punto de partida de nuestra investigación. El trabajo investigativo que hoy presentamos lleva por título Conocimiento sobre hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 y su relación con el control de estas enfermedades en adultos entre 18 y 65 años que asisten a centros de atención primaria del Gran Santo Domingo en el periodo de enero-marzo 2026. Se trata de una investigación que surge de una realidad evidente, pero muchas veces ignorada. Una realidad que afecta a miles de dominicanos cada día y que representa uno de los mayores desafíos para la salud pública en nuestro país. La hipertensión arterial y la diabetes tipo 2 se encuentran entre las enfermedades crónicas más frecuentes en la República Dominicana. Según datos del Ministerio de Salud Pública, aproximadamente el 32.3% de la población adulta dominicana padece hipertensión arterial. Esto significa que casi una de cada 3 personas vive con esta condición. Por otro lado, diversos estudios realizados por el Instituto Nacional de Endocrinología y la Universidad Iberoamericana estiman que el 13.45% de la población adulta padece diabetes tipo 2. Pero hay un dato aún más preocupante. Se estima que un 9.3% adicional de la población se encuentra en estado de prediabetes, muchas veces sin diagnóstico y sin saber que se encuentran en riesgo. Lo más alarmante no es solamente cuántas personas padecen estas enfermedades. Lo verdaderamente preocupante es cuántas personas no saben que las tienen. Y entre quienes sí lo saben, ¿cuántas realmente logran controlarlas? La Organización Panamericana de la Salud estima que apenas el 36.4% de los pacientes hipertensos en nuestra región mantiene su presión arterial adecuadamente controlada. Esto plantea unas preguntas clave. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué está fallando exactamente en el proceso de prevención, educación y control de estas enfermedades? En muchos casos, la respuesta se encuentra en el conocimiento. Imagina por un momento que recibes un diagnóstico de hipertensión arterial. El médico te receta un medicamento y te indica que debes tomarlo todos los días. Pero nadie te explica con claridad qué significa realmente tener la presión arterial elevada. Nadie te explica cómo esa condición puede afectar tu corazón, tus riñones o tu cerebro. Nadie te orienta de forma suficiente sobre los alimentos que podrían empeorar tu condición o sobre los cambios en el estilo de vida que podrían ayudarte a controlarla. Y lo mismo ocurre con la diabetes. Muchos pacientes reciben el diagnóstico, claro, pero no siempre reciben la educación necesaria para comprender su enfermedad. Porque recuerden algo importante, sin comprensión, sin información clara, sin educación en salud, el tratamiento por sí solo no es suficiente. Y cuando el conocimiento es limitado, el control de la enfermedad también lo es. El Gran Santo Domingo concentra aproximadamente el 40% de la población adulta de la República Dominicana. Es la zona de mayor densidad poblacional del país. Y también una de las áreas donde la prevalencia de enfermedades crónicas como las ya mencionadas alcanza niveles preocupantes.
En algunos sectores urbanos, estudios han reportado cifras de hipertensión que superan el 40% de la población adulta. Por esta razón elegimos este escenario para nuestra investigación. Porque si queremos comprender el problema real de esas enfermedades en nuestro país, debemos estudiarlo donde más personas se ven afectadas. Por eso, nuestro estudio se desarrolló en el marco ya explicado. El objetivo era responder una pregunta fundamental. ¿Existe una relación entre el conocimiento que tiene el paciente sobre su enfermedad y el nivel de control que logra mantener sobre ella? Esta investigación fue desarrollada por un equipo de 5 estudiantes comprometidos con el estudio de los problemas de salud que afectan a nuestra población. Cada uno aportó su esfuerzo para comprender mejor esta problemática y contribuir desde la investigación al conocimiento de la salud pública en nuestro país. A continuación, veremos los distintos pasos que tomamos para desarrollar esta investigación. Bienvenidos al trabajo. El marco referencial tiene como objetivo principal proporcionar la base teórica, conceptual, histórica y legal que sustenta nuestro estudio. Esta sección es de suma importancia porque permite demostrar que el problema de investigación no surge de manera aislada, sino que está respaldado por estudios previos, teóricos y evidencias existentes, las cuales nos ayudan a darle mayor validez y coherencia al trabajo. Además, el marco teórico referencial también cumple una función metodológica, ya que orienta la formulación de objetivos, la selección de variables y la interpretación de los resultados. El marco referencial se encuentra estructurado en varias partes fundamentales, las cuales son los objetivos del estudio, los antecedentes de la investigación, el marco teórico, el marco conceptual, el marco histórico y por último, pero no menos importante, el marco legal, el cual sustenta dicha investigación. En cuanto al objetivo general, este consiste en determinar la relación entre el nivel de conocimiento que poseen los adultos sobre la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2 y el grado de control de estas enfermedades en pacientes que asisten al Centro de Atención de Primarios del Gran Santo Domingo durante el periodo de enero a marzo del 2026. Este objetivo busca identificar las brechas educativas existentes y a partir de ellas diseñar intervenciones orientadas al autocuidado y la mejora de los indicadores de salud de la población. En relación con los objetivos específicos, el primero consiste en evaluar el conocimiento que tienen los adultos entre 18 y 65 años sobre factores de riesgo, síntomas, tratamientos, autocuidados y complicaciones de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. El objetivo específico busca determinar el grado de control de la presión arterial y los niveles de glucosa de sangre. Cabe destacar que este es el segundo objetivo específico, tomando en cuenta el cumplimiento del tratamiento, la asistencia a controles médicos, que es de suma importancia, y la información proporcionada por los pacientes. El tercer objetivo específico pretende analizar y existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento de los pacientes y el control efectivo de esta enfermedad, comparando los resultados entre quienes tienen conocimiento adecuado, moderado o insuficiente. Finalmente, el cuarto objetivo específico consiste en identificar la relación entre las variables sociodemográficas, como edad, sexo, nivel educativo y tiempo de diagnóstico, con el nivel de conocimiento y el control de las enfermedades. En conclusión, el marco referencial constituye una parte fundamental de la investigación, ya que permite comprender el problema en una perspectiva científica, respaldada por evidencia y teorías existentes. Además,
sirve como base para el desarrollo del estudio y para la interpretación de los resultados, contribuyendo así a generar propuestas educativas que mejoren el control de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2 en el Gran Santo Domingo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas personas logran controlar mejor enfermedades como la hipertensión o la diabetes, mientras otras no, aunque reciben tratamiento médico? Una posible respuesta es el conocimiento que cada persona tiene sobre su enfermedad. Por eso, en esta investigación se utiliza una hipótesis, que es una idea provisional que intenta explicar la relación entre dos variables. En este caso, la variable independiente es el nivel de conocimiento sobre hipertensión y diabetes, y la variable dependiente es el grado de control de estas enfermedades. Para que una hipótesis sea válida científicamente, debe ser clara, referirse a una situación real, mostrar una relación entre variables y poder comprobarse con datos y estadísticas. En este estudio se presentan 3 hipótesis. La primera es la hipótesis principal, o HI, que dice que los adultos con mayor conocimiento sobre hipertensión y diabetes logran un mejor control clínico de sus enfermedades. Eso significa que mantienen mejores niveles de presión arterial y glucosa, siguen mejor su tratamiento y practican más conductas de autocuidado. La segunda es la hipótesis nula o HO. Esta plantea que no existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y el control de la enfermedad. En otras palabras, es que básicamente cualquier diferencia encontrada podría deberse al azar. La tercera es la hipótesis alternativa o HA. Esta explica que el conocimiento adecuado sí predice un mejor control de la enfermedad, incluso cuando se toman en cuenta otros factores, ya sea la edad, el género, el nivel educativo o el tiempo de diagnóstico. Estas hipótesis no surgen de la nada, están basadas en estudios previos. Por ejemplo, Tan y colaboradores encontraron que las personas con poco conocimiento sobre hipertensión tienen 2.3 veces más riesgo de tener un mal control de la presión arterial. También descubrieron que las intervenciones educativas pueden reducir la presión sistólica entre 6 y 8 mmHg. Además, Ulloa y colaboradores encontraron en República Dominicana que más del 62% de los pacientes hipertensos tenían poco conocimiento sobre su enfermedad, y eso se relacionaba con peores cifras tensionales y menor adherencia al tratamiento. En cuanto a la metodología, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque utiliza datos numéricos que luego son analizados con estadísticas. También es descriptiva, porque primero busca describir qué tanto saben los pacientes sobre hipertensión y diabetes. Por ejemplo, se evalúa si conocen los factores de riesgo, los síntomas, el tratamiento, el autocuidado y las posibles complicaciones. Además, es correlacional, porque intenta descubrir si existe relación entre el conocimiento y el control de la enfermedad. Se espera encontrar una correlación positiva, es decir, que mientras más conocimiento tenga una persona, mejor control tenga sobre su enfermedad y su salud. Por último, es transversal porque toda la información se recoge en un solo momento, sin dar seguimiento a los pacientes durante meses o años. La población del estudio está formada por adultos entre 18 y 65 años con hipertensión y diabetes tipo 2 que asisten regularmente a centros de atención primaria del Gran Santo Domingo. La muestra fue de 25 participantes y se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico con conveniencia. Esto significa que se escogieron las personas disponibles que cumplían los requisitos para participar. Entre los criterios de inclusión estaban tener entre 18 y 65 años, tener diagnóstico confirmado desde hace al menos 6 meses, asistir regularmente al centro de salud, hablar español y firmar el conocimiento y consentimiento informado que le dieron detalladamente. También hubo criterios de exclusión. Por ejemplo, no podían participar personas con deterioro cognitivo, menores de edad, mayores de 65 años, pacientes con enfermedades agudas graves o personas que no quisieran firmar el consentimiento. Para recoger la información se utilizó una encuesta basada en el Hypertension Knowledge Level Scale y el Diabetes Knowledge Test. Esta encuesta se evaluó
a base de conocimientos sobre factores de riesgo, síntomas, tratamiento, alimentación, actividad física, autocuidado y consecuencias del mal control de la enfermedad. Finalmente, es importante destacar que este estudio también tomó en cuenta aspectos éticos, como la confidencialidad de los datos y el consentimiento informado de cada paciente. Para entender quiénes son nuestros pacientes, primero analizamos su perfil sociodemográfico. En primer lugar, encontramos una muestra predominante femenina, lo cual coincide con estudios regionales que sugieren que las mujeres en América Latina suelen tener una mayor frecuencia de asistencia a los servicios de salud preventiva. En cuanto a la educación, factor que veremos que es determinante, el 20% de nuestra muestra no tiene escolaridad o solo completó la primaria, mientras que el resto se distribuye entre el nivel secundario y el nivel universitario. Al evaluar el nivel de conocimiento global, a primera vista los resultados parecen alentadores. Un 84% de los participantes poseen un conocimiento que categorizamos entre moderado y adecuado. Sin embargo, al desglosar estos datos por dominios o áreas específicas, la realidad es mucho más compleja. Mejor informados están los pacientes es en el tratamiento no farmacológico, con un 72% de aciertos. Ellos saben, por ejemplo, que deben bajar el consumo de sal y azúcar, y también identifican bien las complicaciones graves en un 60%, reconociendo riesgos como el infarto o la amputación de alguna extremidad. Aquí encontramos nuestra primera gran señal de alerta. Solo el 32% tiene un conocimiento integral sobre los factores de riesgo. Esto es crítico, porque si un paciente no entiende qué hábitos están empeorando su condición, difícilmente podrá adoptar cambios preventivos en su vida diaria y cotidiana. En torno a la variable dependiente del estudio, que es el control real de la enfermedad, aquí los datos son preocupantes y contrastan con lo que los pacientes saben. Casi la mitad de nuestra muestra, el 48%, no logra alcanzar sus metas de presión arterial sistólica. En el caso de la diabetes, la situación es similar. El 52% no mantiene su glucosa en ayunas en los niveles recomendados. Además, el 84% de los participantes presentan exceso de peso o sobrepeso, con un índice de masa corporal promedio de 29.5 kilogramos por metro cuadrado, rozando el estado de obesidad. La pregunta central de nuestra investigación era, ¿influye el conocimiento en el control? Los datos dicen que sí. Observamos un gradiente clínico muy claro. Aquellos pacientes con un conocimiento adecuado mostraron en promedio una presión arterial sistólica 5.3 milímetros de mercurio más baja y niveles de glucosa 30.9 miligramos por decilitro menores que aquellos con conocimiento insuficiente. Aunque nuestra muestra es pequeña para una significancia estadística total, esta diferencia es médicamente relevante. Para tener una idea, una reducción de solo 5 milímetros de mercurio en la presión arterial puede disminuir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en un 13%. Finalmente, analizamos la percepción del paciente mediante la escala de Likert. Un hallazgo revelador es que el puntaje más bajo se dio en la comunicación con el personal de salud. Muchos pacientes sienten que la información que reciben en consulta es insuficiente o difícil de aplicar. Esto nos lleva a lo que en la ciencia llamamos Intention-Behavior Gap, o brecha entre intención y comportamiento. El paciente que sabe que el ejercicio es bueno, pero muy pocos lo practican realmente. No es solo la falta de información, es la falta de apoyo motivacional, barreras en el entorno y la necesidad de una educación sanitaria más humana y menos mecánica. Discusión integradora de hallazgos. Después de analizar los datos obtenidos de 25 pacientes adultos del Gran Santo Domingo durante el primer trimestre de 2026, estamos en condiciones de presentar los 3 hallazgos transversales más importantes de nuestro estudio. Primer hallazgo: el conocimiento sí marca la diferencia clínica.
Los pacientes con un nivel de conocimiento adecuado sobre su enfermedad presentaron una presión arterial sistólica 5.3 milímetros de mercurio más baja y una glucosa en ayunas 30.9 miligramos por decilitro menor en comparación con quienes tenían conocimiento insuficiente. Aunque el tamaño de nuestra muestra no permite hablar de significancia estadística formal, este gradiente es clínicamente relevante y respalda directamente nuestra hipótesis principal. A mayor conocimiento, mejor control de la enfermedad. Este hallazgo es consistente con investigaciones internacionales como la metaregresión de Dorechstein y colaboradores, quienes demostraron que por cada 10 puntos adicionales en escala de conocimiento sobre hipertensión arterial, la probabilidad de controlar la presión aumenta un 15%. Segundo hallazgo, el nivel educativo, una variable que lo cambia todo. El 40% de nuestra muestra contaba con estudios técnicos o universitarios, y precisamente ese grupo concentró la mayor proporción de respuestas correctas en las preguntas de conocimiento. Esto confirma que el nivel educativo no es simplemente un dato sociodemográfico, es una variable medidora crítica que determina la capacidad de una persona para leer indicaciones, interactuar con el sistema de salud y tomar decisiones autónomas sobre la misma. Este modelo fue descrito por Nussbaum en 2008 como los 3 niveles del alfabetismo en salud: funcional, comunicativo y crítico. En la República Dominicana, donde el 20% de nuestra muestra presenta alta vulnerabilidad educativa, esta brecha tiene consecuencias directas en la salud pública. Tercer hallazgo. Saber no es suficiente para actuar. La brecha entre conocimiento y comportamiento. Este es quizás el hallazgo más inquietante de todo el estudio. El 72% de los participantes conocía correctamente las medidas no farmacológicas para controlar su enfermedad. Sin embargo, el 84% presentaba exceso de peso y la actividad física regular obtuvo el puntaje más bajo de toda la escala. ¿Qué nos dice esto? Que el conocimiento es necesario, pero no suficiente. En psicología de la salud, este fenómeno se llama Intention-Behavior Gap, o brecha entre la intención y el comportamiento. El modelo transteórico de Prochaska explica que para una persona realmente cambie su conducta, se necesitan además motivación, habilidades prácticas y apoyo del entorno, no solo información. Relación con el marco teórico. Estos 3 hallazgos no emergen en un vacío académico, dialogan directamente con los 3 pilares teóricos que fundamentaron nuestra investigación. La teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Oren nos recuerda que el paciente tiene la responsabilidad y la capacidad de cuidarse a sí mismo, pero solo puede ejercerla cuando posee el conocimiento y las herramientas para hacerlo. El déficit que documentamos no es solo clínico, es educativo. El modelo de creencias en salud de Rosenstock y Becker nos ayuda a entender por qué algunos pacientes, aun conociendo los riesgos, no actúan. Perciben la enfermedad como menos grave de lo que es o sienten que los beneficios del cambio no justifican el esfuerzo. El 28% que solo acude al médico cuando tiene síntomas es el ejemplo más claro de esta percepción distorsionada del riesgo. Finalmente, la teoría del comportamiento planificado de Isaac Axen nos explica que una conducta saludable depende de 3 elementos: la actitud personal, la norma social del entorno y sobre todo la percepción del control. Es decir, si el paciente cree que realmente puede cambiar. Sin ese sentido de autoeficacia, el conocimiento queda atrapado en la mente sin traducirse en acción. 5 conclusiones principales. Con base en todo lo anterior, presentamos las 5 conclusiones centrales de nuestra investigación. Primera conclusión. El nivel de conocimiento global de la muestra es predominantemente moderado adecuado, con un 84% combinado. Sin embargo, existe una brecha crítica. Solo el 32% identifica correctamente todos los factores de riesgo de su enfermedad. Ahí se concentra el mayor déficit educativo. Segunda conclusión. El control clínico es subóptimo en la mayoría de los participantes. El 48% no alcanza el objetivo de presión arterial sistólica. El 52% no logra el objetivo de glucosa en ayunas.
y el 84% presenta exceso de peso. El desafío terapéutico en el primer nivel de atención es real y urgente. Tercera conclusión. El gradiente entre mayor conocimiento y mejores indicadores clínicos, 5.3 milímetros de mercurio de diferencia en presión arterial y 30.9 miligramos por decilitro en glucosa, respalda la hipótesis principal del estudio y justifica estudios futuros con muestras más grandes para confirmar esta relación con evidencia estadística sólida. Cuarta conclusión. La brecha entre lo que los pacientes saben y lo que efectivamente hacen es el desafío más profundo identificado. Para cerrar ese gap, no basta con informar, se necesitan intervenciones de cambio conductual, motivación sostenida y modificación del entorno donde vive el paciente. Quinta conclusión. El nivel educativo es el predictor sociodemográfico más robusto del conocimiento. Esto exige diseñar estrategias educativas diferenciadas, culturalmente pertinentes y accesibles para los grupos de menor escolaridad, que son precisamente los más vulnerables. Recomendaciones. Presentamos las 4 recomendaciones que consideramos más urgentes y con mayor potencial de impacto. Número 1. Implementar programas estructurados de educación terapéutica en formato grupal en los CAPS del Gran Santo Domingo, con una duración mínima de 10 horas acumuladas, abordando todos los dominios del conocimiento con énfasis en los factores de riesgo modificables. Número 2. Capacitar al personal de salud en la técnica del Teach Back, que consiste en verificar que el paciente realmente comprendió las indicaciones y no simplemente que las escuchó. Esto transforma la consulta médica en un espacio de aprendizaje efectivo. Número 3. Diseñar materiales educativos adaptados al nivel de alfabetismo en salud de cada grupo poblacional, con versiones específicas para personas de baja escolaridad, usando lenguaje visual, sencillo y culturalmente cercano. Número 4. Realizar estudios futuros con muestras probabilísticas de al menos 200 participantes, complementando el autorreporte con mediciones clínicas directas para confirmar y con mayor potencia estadística las correlaciones documentadas en este trabajo. En conclusión, conocer la enfermedad es el primer paso para controlarla, pero el verdadero desafío de la salud pública dominicana no es solo informar, es transformar esa información en acción, en hábitos, en vida. Este estudio es nuestra pequeña contribución a ese gran propósito.